Este año se vienen verdaderos juegazos, así que no te hago perder más el tiempo y aquí tienes los 20 mejores juegos de PlayStation 5. Empezando por el que fue una sorpresa cuando lo anunciaron, Ghost of Yotei. Esta secuela te transporta 329 años después del primer juego, donde manejarás a Atsu. El juego tendrá nuevas mecánicas, nueva ambientación en el norte de Japón y toma decisiones que cambiará el rumbo de la historia. Esperemos que pronto haya gameplay y den fecha exacta, ya que el juego está confirmado para 2025. Y mi más esperado del año, sin lugar a dudas, Monster Hunter Wilds. Este en un nuevo mapa abierto, llamado Las Tierras Prohibidas, que tendrá cambios que afectarán a tus cazas y cómo se comportan las criaturas. El juego tiene mucho de World y de Rise, y los desarrolladores han dicho que han escuchado a la comunidad para incluir ciertas mecánicas de los anteriores juegos. También que será un reto mayor que los anteriores. No hay que esperar mucho, y tienes beta abierta el día 7 de febrero y otra el 15, antes del lanzamiento final, que será el día 28. Capcom, por favor, meter a la Gia Cruz. Otra sorpresa que ocurrió en los Game Awards, Elden Ring Night Rain. Este será un juego standalone, eso quiere decir que no necesitarás Elden Ring para jugar. Hasta 3 jugadores tendréis que sobrevivir a la noche, enfrentándoos tanto a grupos de enemigos como a imponentes jefes, mientras recorres un mapa. Al llegar a la tercera noche te enfrentarás al jefe final. No solo tendrá enemigos de Elden Ring, sino también de los demás Souls. No tiene fecha confirmada, pero saldrá a lo largo de este año. Y hablando de Souls, viene Helisas. Este Souls-like de mundo abierto tendrás que recorrer un país aislado desolado por las guerras, donde recorrer su gran mundo a tu elección, ya que no tendrás ni mapa ni brújula. Con un dron y armas que van desde lanzas, hachas y espadas, tendrás que enfrentar a criaturas sobrenaturales, mientras descubres los peligros de la humanidad. El juego no tiene fecha confirmada, pero sí se sabe que sale en 2025. Si te está gustando, no te olvides dejar un me gusta, que me ayudas a traerte juegos como Kingdom Come Deliverance 2. Este es un RPG medieval con mucha narrativa y un exuberante mundo abierto donde seguirá las aventuras del joven Henry, el cual busca vengar la muerte de sus padres pasando de guerrero a rebelde. Podrás elegir la forma de vivir tu aventura, explorar su vasto mundo y descubrir sus secretos y personajes. Si no has jugado el primero, ahora está a muy buen precio para saber si es tu tipo de juego, y el juego acaba de salir ahora mismo. El juego de un turno más y cuando te quieres dar cuenta, las 4 de la mañana. Civilization 7. Sin lugar a dudas, el rey de los 4X, donde deberás construir el mayor imperio que jamás ha existido a tu manera, ya sea por medio de arrasar otros, dinero, religión o haciendo la mejor estrategia para ganar. Es un juego en que cada turno es crucial, ya sea mejorando tu tecnología, gestionando tus ciudades o tropas. Tiene tanto partidas en solitario como multijugador, pero mejor no hagas planes en todo el día porque las partidas son bastante intensas. El juego sale ya el día 11 de febrero. Y gracias Xbox por llevar a PlayStation Doom Dark Ages. Este shooter es frenetismo, destrucción y mucho metal. Poco puedo decirte que no sepas de la saga. Tiene una ambientación medieval que le sienta muy bien, con nuevas armas, enemigos y encima puedes montar un dragón. Poco más se puede pedir. Tendrás que aplastar a las legiones del infierno explorando diferentes lugares con multitud de desafíos y recompensas. Tiene un problema y es que no está traducido al español. Lo bueno es que sale ya el 15 de mayo. Han pasado años y por fin van a sacar un Assassin's en Japón. Assassin's Creed Shadows es la última bala de Ubisoft y después de no sé cuántos retrasos va a salir. En este tendrás dos personajes, Yasuke y Naoe, cada uno con un estilo de juego totalmente diferente. Este juego está basado en una de las épocas más importantes del Japón feudal y espero que lo hagan bien. Quitando polémicas y anteriores lanzamientos, este juego tiene buena pinta, con un gran mundo abierto, buen combate y personajes interesantes de ver cómo lo evolucionan. Eso sí, te recomiendo ver reviews antes de comprar el juego y ver si realmente es para ti o es lo que esperabas. Ya queda poco, ya que saldrá el día 20 de marzo. Little Nightmares 3 es la tercera entrega de la saga de este título de terror ahora cooperativo, donde llevarás a dos personajes, Lou y Alon, con los cuales resolver puzzles y sobrevivir a un mundo de pesadillas con sus miedos y fobias. Cada personaje tiene un objeto característico, Lou con un arco y Alon con una llave inglesa, el cual tendrás que combinar con tu acompañante para salir con vida. Seguro que ya conoces la saga y este será más y mejor. No tiene fecha confirmada, pero sabe que saldrá a lo largo de 2025.
Y sorprendentemente, en menos tiempo, presupuesto y demás, han hecho este juego más interesante que Skull and Bones. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii te pondrás en la piel de Goro Majima, un hombre amnésico convertido en pirata que después de aparecer en una isla desierta decide zarpar en busca de recuperar su memoria. Tendrás que reunir a tu tripulación mientras mejoras tu barco y exploras los mares del Pacífico. El juego está repleto de acción, tanto en peleas navales como abordando barcos en peleas muy frenéticas. No tendrás que esperar mucho, ya que sale el 20 de febrero. Y uno de los más curiosos del año, Clair Obscur Expedition 33, inspirado en la Francia de la Belle Époque, en la que tendrás que combatir contra enemigos en un juego de rol por turnos con mecánicas en tiempo real. Después de que la Paint 3 pintara el número 33 en un monolito, condenará a las personas de esa edad a desaparecer. Así se forma la Expedición 33. Tendrás que avanzar en un mundo con tus compañeros con un sistema de combate muy interesante, donde además de usar tus habilidades podrás usar parries, esquivar o combinar tus ataques en tiempo real. Un juego que pretende renovar el sistema por turnos y que personalmente tengo muchísimas ganas. Sale el día 24 de abril. Y del director que odias o amas, Death Stranding 2, donde Sam Porter Bridge regresa a un mundo aún más peligroso y misterioso con nuevas amenazas y una historia que explora más la conexión entre la vida y la muerte. Es cierto que el tráiler deja más preguntas que respuestas y cómo enfocará su nuevo título. El juego saldrá a lo largo de 2025. Posiblemente el cooperativo más esperado de este año, Split Fiction, el nuevo trabajo de los creadores de It Takes Two, en un mundo virtual donde dos hermanas tendrán que escapar de él. Tendrá diferentes localizaciones con sus puzzles, diferentes modos y que seguro que trae mucha diversión. Me parece increíble lo que hace Haylage Studios con los juegos cooperativos y cómo se han vuelto un referente. Este aún espera mejorar la fórmula. No falta mucho, ya que sale el 6 de marzo. Y también otro de los más esperados, Metal Gear Solid Snake Eater, personalmente mi favorito. Con sus escenas de acción, sigilo y sobre todo personajes emblemáticos. Te tienes que infiltrar en una base militar y destruir un arma experimental en la Unión Soviética. Este remake será tanto para los nuevos jugadores como para los que queremos vivir la experiencia con gráficos de nueva generación. Todavía sin fecha, pero confirmado para 2025. Embárcate en una épica odisea para salvar a tu hermana y a toda la humanidad de los invasores dimensionales en Lost Soul Aside, un sofisticado RPG de acción y aventura para un solo jugador. Encadena combos rápidos, aprende nuevas habilidades y mejora tus armas a medida que te enfrentas a enemigos formidables, además de jefes colosales, en un combate dinámico y rápido. El juego sale en 2025. En Eternal Strands tendrás que luchar contra criaturas descomunales y épicas combinando tus habilidades mágicas con un poderoso arsenal para que el mundo no se desmorone en este juego de acción y aventuras en tercera persona. Este toma elementos de Zelda Breath of the Wild o Shadow of the Colossus, además de añadir una capa de elementos que deberás de usar para derrotar a tus enemigos y avanzar por su mundo. El juego acaba de salir y cuenta con críticas muy positivas. Si eres fan del anime, Bleach Rebirth of Souls, un juego de lucha que recuerda a la mejor época de los Naruto Ultimate Ninja y que espero que no salga como el de Jujutsu Kaisen, que fue considerado uno de los peores de 2024. En el modo historia empezarás desde el principio de la serie y el ascenso de Ichigo como Shinigami. Se ve increíble y esperemos que lo sea, con un combate muy frenético con muchas habilidades emblemáticas de la serie. La espera no será muy larga, ya que sale el 20 de marzo. De los creadores de Black Desert llega Crimson Desert. Este sería la precuela del MMO pero convertido en un juego de aventuras en mundo abierto para un jugador. La historia ocurre en el hermoso pero brutal continente de Pywell, donde te pondrás en la piel de Cliff, líder de la compañía libre Melena Gris, para cumplir con su misión. Lucha en intensos combates y descubre los misterios que esconde. Gráficamente se ve espectacular, en un mundo completamente explorable, además de un sistema de combate rápido e intenso. Aún sin fecha exacta, pero sí se sabe que saldrá en 2025. En Mafia The Old Country empezarás en los orígenes del crimen organizado situado en los submundos de Sicilia, sobre el 1900. Tendrás que luchar por sobrevivir encarnando a Enzo Favara, en una aventura inmersiva en tercera persona, donde tus decisiones marcarán el ritmo de una historia llena de incógnitas, acción y sobre todo traiciones. Al principio no tenía muchas esperanzas con el cambio de ambientación y haciéndolo más abierto, pero gracias al tráiler y la información puede ser una propuesta bastante interesante, que saldrá a lo largo de 2025.
The First Berserker Kazan es un juego hardcore de rol de acción. Te convertirás en Kazan, un gran general que superó la muerte y que busca venganza. Un juego con ambientación vikinga, más estilo anime, con un combate al estilo Souls, pero mucho más rápido y dinámico. Lo malo es que no estará en español. Lo bueno que no tendrás que esperar mucho ya que sale el 27 de marzo. Si te ha gustado el vídeo, aquí te dejo otro que seguro que te interesa, con más recomendaciones.